Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Es para nosotros un placer, un gozo poder compartir con usted nuevamente. Le invitamos a estar meditando diariamente en la palabra de Dios, poder encontrar ese tiempo para tener una relación personal con el Dios de las Escrituras, escribir todo aquello que Dios le haya hablado en este pasaje y tener una relación con Él. Posteriormente, escriba las enseñanzas en cada uno de los versículos donde haya encontrado algo que le enseña el pasaje a su vida o acerca de los personajes. Y posteriormente, ore a Dios para que le enseñe cómo aplicar esa palabra, lo que Dios le está hablando, cómo lo puede vivir en su día a día. El día de hoy estaremos iniciando con 1 de Timoteo capítulo 1 versos 1 al 11, así que le animo a estar meditando. Leeré primeramente en la versión Reina Valera revisada 1960. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si nosotros vemos en este pasaje, es la introducción de esta carta o esta epístola, y tendremos la oportunidad de estar meditando en esta carta y en la siguiente carta. Y durante esta carta y estos versos nos va a dar la introducción de toda la epístola. Y si vemos aquí, Dios mismo tuvo en su plan escoger a Pablo para realizar su propósito en él. En la segunda carta veremos que ya son los últimos días de Pablo y es un tono diferente a esta carta. Nosotros vemos el llamado de Pablo en Hechos 9 y cómo Dios lo había escogido con un propósito específico. Pablo mismo confía en Dios como su Salvador y su esperanza se encuentra solamente en Cristo Jesús, que ahora lo llama Señor. Es Dios quien en su plan lo envió a predicar el glorioso evangelio de la salvación en Jesucristo, nos dice el verso 11. Así que Pablo está escribiendo a Timoteo, un hijo en la fe, nos empieza diciendo esta carta. Pero no es un hijo natural, o no solamente el cariño como un hijo que lo tiene hacia Timoteo, pues le ha ayudado en su ministerio y ha sido su maestro desde que Timoteo era joven. Pero si nosotros vamos al original, en vez de utilizar la palabra huios del griego que quiere decir hijo, utiliza la palabra teknón, que si bien también se utiliza para definir a un hijo, se refiere más a un descendiente. Y como lo dice en el verso 2, es un verdadero descendiente en la fe. Timoteo es un cristiano que empezó a acompañar al grupo misionero de Pablo, lo podemos ver en Hechos 16, y aunque siendo conocedor de la religión judía y la ley,
Por ser hijo de una mujer judía, su padre era griego. Pero sin embargo, desde muy joven era un hombre temeroso de Dios y de buen testimonio ante las iglesias de Derbe y Listra. Así que Timoteo, teniendo el privilegio de acompañar a Pablo, a Lucas y Silas, entre otros evangelistas y misioneros de su tiempo, ahora tiene la responsabilidad de pastorear en Éfeso, un lugar importante para Pablo y para el evangelio en la zona de Asia, un lugar influenciado también por la religión romana, el culto a Diana, pero también por la filosofía griega, principios de gnosticismo y también la religión judía, pues allí había tenido Pablo una lucha con la sinagoga judía cuando él llegó a predicar el evangelio. El deber de un verdadero descendiente como Timoteo o hijo en la fe era cuidar que se mantuviera la sana doctrina o enseñanza pura del evangelio. Timoteo debe apartar las falsas enseñanzas que pueden distraer a los creyentes de la iglesia, pues algunos de la iglesia se dejaban llevar por fábulas o enseñanzas solamente morales, por la mitología romana o por parte de los judíos o judaizantes que reclamaban o buscaban por linaje o genealogía una superior en la fe o querían empezar a practicar después de la fe ahora ritos judíos. Estas personas buscaban debatir sobre posturas o filosofías, sobre temas que no edificaban. Además, ni siquiera entendían las cosas que hablaban. Eran ignorantes, pero se creían más sabios que los demás. Algunos exigían ser llamados maestros. Estas enseñanzas y estos maestros estaban dentro de la iglesia, pero algunos tuvieron tal vez una fe correcta y luego se desviaron escuchando estos argumentos o estas falsas enseñanzas. En nuestras iglesias cristianas evangélicas podemos ser atrapados por filosofías o doctrinas que dividen al cuerpo de Jesucristo, lo destruyen o debilitan, y en vez de depender del evangelio de la fe, se ha infiltrado en la iglesia la semilla del humanismo, el materialismo, el activismo, el sincretismo religioso o mezcla, las teologías dogmáticas o humanas que buscan suplantar el evangelio eterno de Dios, o buscan solamente por el conocimiento llenar aquello que es una necesidad espiritual. Nuevamente, el falso judaísmo quiere destruir la fe verdadera. Las filosofías humanas ahora están buscando validar o negar la palabra de Dios, que esto es algo muy peligroso. Estas enseñanzas fascinaban y en la actualidad fascinan la atención de algunos, olvidando que el propósito del mandamiento de Dios y de Cristo y la enseñanza del evangelio que predicó Pablo solamente busca el amor de corazón puro y limpio, así como una conciencia limpia de pecado. Esto hablaba acerca de la obra de Jesucristo, de la obra espiritual en la persona, llenándole de amor, pero al mismo tiempo también de una conciencia limpia, o sea, en su testimonio y en su vida, en su práctica diaria de ese evangelio. ¿No nos estaremos dejando engañar para alejarnos del evangelio? O en el caso de nosotros, ¿usamos la palabra de Dios de manera correcta para vivir como es justo por la fe? ¿O para justificar lo que hacemos? ¿O para juzgar a los demás? ¿Para qué estamos usando la palabra hoy? Estamos contentos solamente con el conocimiento del evangelio, pero no vivimos el amor y el testimonio con una conciencia limpia ante los hombres. Esto es, decimos creer, decimos estar en luz, pero nuestra vida está mostrando lo contrario.
debemos cuestionarnos cómo vivimos hoy. ¿Nos consideramos maestros? ¿Somos fascinados por hábiles oradores o palabrerías antes que cuidar de una enseñanza sana de acuerdo a la palabra? El problema principal que trata 1 Timoteo es detener el avance de los errores doctrinales en el Evangelio y tener cuidado de lo que se enseña, de aquello que edifica a la iglesia. La ley ciertamente es buena si se usa para corregir a los que pecan contra Dios y transgreden su ley. Y esto puede aplicarse también el día de hoy. Pero los falsos maestros la utilizaban mal solo para justificar sus prácticas. Pero debe ser usada con el propósito adecuado, corregir el pecado. Así que el que ha sido justificado por la fe en Cristo ya no debe vivir sujeto a esas leyes para ser salvo, porque no somos salvos por el cumplimiento de ritos o de tradiciones. Pero sí, el creyente debe vivir en obediencia a Dios como resultado de una vida transformada por el nuevo nacimiento, por haber creído en Cristo Jesús. De hecho, nos va a estar presentando luego cómo debe ser un verdadero ministro de Dios, las características, y también nos va a hablar acerca de aquellos falsos maestros. Así que vamos a tener la opción de ver cómo somos dirigidos, qué es lo que estamos escuchando, y si nuestra vida está reflejando verdaderamente que somos esos descendientes en la fe verdadera en Jesucristo. Te invito también a orar para que puedas aplicar esta palabra. Te invito a orar por los hermanos que están meditando como tú y como yo la palabra diariamente, que seamos sensibles a esa palabra. También te invito a estar orando e intercediendo por hermanos de la iglesia que están pasando por enfermedad en estos momentos de pandemia, por nuestros vecinos que están sufriendo también por la enfermedad, por nuestros países, aún por nuestros gobiernos que no tienen la respuesta para esta pandemia. Pero nosotros podemos ser esos verdaderos hijos de fe, hijos de paz, que podamos hablar a este mundo, traer a ellos la salvación de Jesucristo, la esperanza en Jesucristo, un evangelio que es una buena noticia de salvación. Oramos para que Dios pueda usar tu vida de la manera que Él se ha propuesto, así como lo hizo con Pablo. Pero también te pedimos que ores por nosotros para que podamos continuar haciendo esta labor de extender el evangelio en estas redes sociales, en nuestros países, en todo lugar. Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente pasaje. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbiblica.com.